la simple idea de pensar en él, no nos sentimos conmovidos. Ahora imagina que ese anillo de compromiso tuyo, futuro, en algún momento se te pierde, lo que muchos temen, ¿verdad? Que se les pierda su anillo, o que sencillamente alguien te lo ha robado. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes darían, o cuánto darían para recuperar ese anillo? Independientemente de su valor, porque para estas cosas las personas no miran tanto el valor en sí del anillo como lo que representa el anillo. El anillo representa una historia, puede representar una etapa. El anillo puede representar un pacto, y es para otras personas su anillo ha de ser un objeto más, y el valor de tu anillo ha de ser simplemente dependiendo del material con el que tu anillo esté fabricado, esté hecho, pero para ti representa algo más que eso. Y esto es la historia, esto es lo mismo que pasa con Israel y con el arca del pacto. El arca del pacto es una señal visible, palpable, de la relación invisible que Dios tenía con su pueblo y que se había forjado a lo largo de muchas generaciones. Y de esto trata la sección que vamos a leer en el capítulo 6, la segunda sección de Segunda de Samuel. Búsquenlo ahí, por favor, Segunda de Samuel, capítulo 6, del 12 en adelante. En este pasaje vemos el traslado del arca del pacto hacia la ciudad capitalina, Jerusalén, la ciudad de David. Y lo que nos enseña este pasaje es que el ungido de Jehová restaura la presencia de Jehová o de Dios en medio de su pueblo. Y porque el ungido de Dios restaura tu comunión con Él, tú tienes que adorarlo. Porque el ungido de Dios restaura tu comunión con Él, tú tienes que adóralo. Podemos ver el avance de esta historia en esta segunda sección, pues en la medida en que el trayecto del arca se va dando, y es precisamente en los versículos 12 al 15 que vemos el primer lugar, la salida del arca a Jerusalén. La salida del arca a Jerusalén. La primera parte de este versículo nos dice que fue dado aviso a David, diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom todo lo que tiene a causa del arca. ¿Cómo es que el arca ha llegado hasta ahí? Bueno, en la primera sección del capítulo 6 vemos cómo David, en un primer intento por llevar el arca hasta Jerusalén, va a un lugar llamado Balá de Judá. Ahí está el arca, ha sido olvidada, ha sido dejada durante aproximadamente 70 años, y entonces David lleva el arca, quiere llevarla desde ahí hasta Jerusalén. No obstante, la primera sección del capítulo 6 nos enseña acerca de un accidente, algo que pasó con una persona llamada Usa, quien muere al tocar el arca del pacto. Y entonces cuando David ve eso, teme que él esté llevando el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Entonces tiene un plan alternativo, que es dejarla, digamos, en un punto medio, que es en la casa de Obed-Edom, que es un levita precisamente. Mientras David iba a Jerusalén durante 3 meses a preparar mejor, a planificar mejor cómo iba a llevar definitivamente el arca hasta su ciudad. Nos sigue diciendo el resto del versículo 12, que entonces David fue y llevó, dice, con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. De estar turbado David por la muerte de Usa, ahora vemos que alegremente él lleva el arca del pacto rumbo a su ciudad. La ciudad de David era Jerusalén, que de hecho en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 5, vemos cómo se nos narra la conquista de Jerusalén. David había tomado posesión de la ciudad de Jerusalén anteriormente. Anteriormente vivían ahí los jebuseos. David toma la ciudad y la convierte en la ciudad capitalina, la ciudad de David, también llamada así. En el versículo 13 dice que cuando habían dado 6 pasos, entonces los que llevaban el arca, David hace un sacrifica animales. Esto significa que ahora en este traslado posterior del arca, David estaba siguiendo tal cual al pie de la letra las instrucciones para llevar el arca, las instrucciones que había dejado Dios en la ley. Esto no había pasado en la primera sección, precisamente por eso es que muere Usa, porque estaba llevando el arca del pacto en un carro que habían hecho, y no lo estaban llevando sobre los hombros de los levitas. Ellos, en la primera sección, David no estaba llevando el arca como debía ser llevada. En la segunda sección sí, y podemos entonces estar seguros de que eran levitas los que estaban llevando el arca. Al empezar el traslado, el peregrinaje hacia Jerusalén, David dice que sacrifica holocaustos, o sea, hace sacrificios.
de animales. Y los siguientes versículos nos habla acerca de la actitud que tenía David y que tenía el pueblo por llevar el arca de la presencia de Jehová. Dice que David estaba vestido, perdón, dice el texto que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David estaba tan alegre de ser él, tan gozoso de ser él quien iba a llevar el arca del pacto hasta su ciudad, que se dice que danzaba delante de Jehová, delante de la presencia de Jehová con todas sus fuerzas. Además estaba vestido, dice, con un efod de lino, que era una vestimenta casual de los sacerdotes. Con estas dos cosas, la manera en cómo David danzaba en una adoración y cómo vestía, podemos ver una característica aquí en David, una característica sacerdotal, algo que se vuelve a repetir constantemente en este pasaje. Entonces, David no solamente estaba gozoso, también vemos que el pueblo junto con él estaba gozoso por llevar el arca del pacto hasta Jerusalén. Y cuando dice ahí que era toda la casa de Israel, era porque realmente David había convocado todo el pueblo en llevar en procesión el arca del pacto. El capítulo 15 de Primera de Crónicas, que es el pasaje paralelo que habla de lo mismo, nos dice que era exactamente toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel convocado para llevar el arca. Hasta aquí hemos visto el primer punto de esta historia, que es que el arca sale rumbo a Jerusalén. Pero ahora el segundo punto que encontramos en el versículo 16 es que el arca entra, ya no sale, sino que entra en Jerusalén, entra en la ciudad. Esto es lo que vemos en segundo lugar en el versículo 16. Por fin está llegando la procesión hasta la ciudad del rey, y recordemos entonces el gozo con el que venían todos, los sacerdotes, David encabezándolos y todo el pueblo que venía y el pueblo que estaba esperándolos en Jerusalén. Este es el ambiente que se percibía. Más aquí el narrador nos presenta a un personaje, y es Mical. Dice el texto: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba nuevamente delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. De este pasaje, del versículo 16, nos interesa cómo se le describe a Mical. Mical es esposa, una de las mujeres de David, pero no se le llama ahí como la mujer de David, sino como la hija de Saúl, como si el autor no quisiese vincularla a David, y es que es así. De la misma manera se le llama en Primera de Crónicas capítulo 15, la hija de Saúl. Mical no se fija en el pueblo que está gozoso, y también al igual que David, no se fija en los sacerdotes, no se fija en los que llevan los instrumentos, en los que llevan las trompetas, sino que se fija, ve desde la ventana a David. Y cuando ve a David en medio de la adoración, lo que podríamos describir como una adoración extravagante, entonces dice el texto que ella lo menosprecia en su corazón. Más adelante se nos va a decir cuál es la razón del por qué ha menospreciado en su corazón a David. Pero lo que podemos entender por lo pronto es que Mical se muestra indiferente al gozo de David. No lo puede entender, no lo puede percibir, lo grande que estaba sucediendo en Jerusalén, del que el arca estaba siendo llevada después de muchos años nuevamente a habitar en medio del pueblo. Y Mical no lo podía entender en este versículo 16. Entonces, el arca entra en la ciudad de David, entra en Jerusalén, y luego los siguientes versículos nos narran el tercer punto de este sermón, que es que el arca entra ya no en Jerusalén, sino que entra en la tienda. Entra en la tienda que David había preparado, y eso nos dice en los versículos 17 en adelante. Dice: metieron pues el arca, versículo 17, de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Nuevamente, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. A estas alturas de la historia vemos cómo, la historia precisamente llega a su clímax, a su punto más alto. El propósito de toda esta narración era mostrarnos cómo el arca iba a ser llevada en un primer intento fallido por causa de la muerte de Usa, pero en este intento, cómo el arca ahora exitosamente había sido llevada hasta Jerusalén, y ya entró en la ciudad de David, y ahora está entrando en la tienda que David había mandado a construir. Entonces la historia encuentra su clímax aquí. Por fin
el pueblo, por fin David tenía nuevamente el arca en el pueblo. Con mucha seguridad esta arca es similar al tabernáculo, pero esta tienda es similar al tabernáculo que construyó Moisés, pero no es el mismo. Entonces, cuando se nos dice ahí en el texto que David sacrifica holocaustos y ofrendas de paz, esa manera de dedicación, como lo va a hacer Salomón más adelante cuando construya el templo. Pero David está dedicando la tienda por la llegada del arca del pacto, de la presencia de Dios. Entonces, con esto, Jerusalén no solamente iba a ser el centro político, porque ahí estaba la presencia del rey, porque era la capital del rey. Ahora Jerusalén iba a ser la capital religiosa, porque iba a estar el arca del pacto, y más adelante se iba a construir el glorioso templo de Salomón, en donde la presencia de Dios lo iba a llenar. David es el ungido que trae de nueva cuenta la presencia de Dios en medio de su pueblo. Luego los versículos que siguen, 18 y 19, dice que cuando había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Esto va a ser David, y repartió a todo el pueblo y a la multitud de Israel panes y un pedazo de carne para que ellos pudieran comer, ¿verdad? Los que habían acompañado, todo el pueblo que había acompañado en la procesión. Después de que hubo terminado de ofrecer sacrificios, David se dirige delante de su pueblo, que unánime, todos juntos lo habían acompañado en la procesión, y los bendice también de una manera sacerdotal. Pero no solamente los bendice, sino que también les provee alimento para que ellos puedan regresar saciados a su casa. Y esto mismo hace David en el versículo 20. Él vuelve a su casa contento, gozoso, porque ahora él acaba de llevar el arca, y con la intención de bendecir su casa, nos dice el versículo 20. Pero se nos vuelve a presentar de nueva cuenta a Mical. Dice que saliendo Mical a recibir a David, dijo, versículo 20, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Llama la atención la manera en cómo Mical confronta a David de manera sarcástica. Ella claramente cree que la forma en cómo él adoró a Jehová al entrar en Jerusalén no era la manera de que un rey debía adorar a Jehová, sino que se estaba deshonrando. Esto era lo que ella pensaba. Definitivamente Mical no creía que la forma en cómo David actuó fuese digna del rey de Israel. Y la respuesta de David la encontramos en los siguientes versículos. David le asegura a Mical que Dios lo había elegido a él por encima de su padre Saúl, el padre de Mical, y por encima de toda la casa de Saúl. Y en este sentido, David es el ungido de Dios. En un momento, y de hecho al inicio del segundo libro de Samuel, David reconoce que Saúl es el ungido de Jehová. Pero ahora David, al ser el rey de Israel, ahora él es el ungido de Jehová. Él es el que trae la presencia de Dios en medio de su pueblo, y por esto David hace una conclusión que dice, por tanto alzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez. Esto es versículo 22, y aún me haré más vil esta vez y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. El capítulo termina en el versículo 23 con una declaración que Mical, dice, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El pasaje es claro, Mical era infértil, fue infértil, y lo que más conviene, o la manera en cómo conviene entenderlo, es que fue por causa de la actitud que tuvo delante del ungido de Jehová, delante de David, por ser el representante de Dios. Esto es importante porque más adelante en el capítulo 7 Dios le había prometido un descendiente a David, y este descendiente no iba a ser un descendiente de Saúl, con la hija de Saúl, sino que iba a ser el Mesías prometido, el que ha restaurado la presencia de Dios en medio de su pueblo, precisamente por ser el mismo Dios. Y es que ha restaurado la presencia de Dios también con nosotros. Y porque el ungido de Dios restaura tu comunión con Él, tú debes adorarlo. Tuve que cerrar.